Un niño en Tamaulipas se ha hecho famoso. ¿Y por qué se hizo famoso? Porque resulta que este niño de 10 años, Iker Alfredo, tiene una vecina y se le ocurrió ayudarle a su vecina entregando los pedidos que le hacen. Sí, se le ocurrió ponerle a la bicicleta, a su vecina Leslie, le puso al frente un letrero que dice: Uber Eats, se hacen mandados por 5 pesos, pero 10 pesos si me echo una platicadita. Y el niño agarra su bicicleta con su reja al frente y su letrero y se encarga de ir repartiendo por la colonia Vamos Tamaulipas todo lo que le piden. Fuimos sus primeros clientes, dicen unos vecinos de la colonia, pero quise apoyarlo para que más vecinos le pidan mandaditos. O sea, él va desde una bolsita de pan molido para las milanesas hasta lo que le pidan en la tienda. Y dice que está ahorrando porque quiere reunir para comprarse una bicicleta nueva, porque esa ya está muy gastada. Y al platicar con el pequeño de 10 años, se mostró un tanto tímido, pero coincidió con su vecina y le dijo: es que sí, me gustaría mucho tener una bici nueva. Iker Alfredo es ayudado por su hermanito Arturo, pero también tiene otras 3 hermanitas que ellas nada más le echan porras desde su casa, ¿eh? Ya la gente ya lo conoce por su foto que se volvió viral y se despidió de la vecina que le estaba preguntando por qué hacía eso, con una sonrisa y un nos vemos luego. Para que veas que en la peor situación hay quien tiene el ingenio y el estar bien plantado para realizar las cosas, ¿no? La iniciativa. Sí, y el Sí. objetivo, ¿no? Que es una bicicleta nueva, que lo motiva a salir todos los días a echar mandados. Qué bueno, es un pequeño empresario. Con carácter. Claro, creo Con que sí se le carácter. va formando el carácter de alguna manera. Y ojalá cunda el ejemplo, porque ahí Sí. está, la oportunidad de trabajo surge. Y hay quienes se sientan a llorar y otros se ponen a pensar qué pueden hacer. Están reanudándose los partidos de fútbol en diferentes lugares del mundo. En Alemania, en diferentes lugares ya hubo partidos de fútbol, pero sin público. Y aquí en México están pensando a ver cómo le van a hacer. Pero por lo pronto en Seúl, la Liga de Corea del Sur ya organizó su primer partido, pero tenía que ser sin público en el estadio. Sin embargo, muchos directores técnicos señalan que la falta, el ver las butacas, el ver Las gradas. las gradas vacías, pues les causaba desconcierto a los jugadores. Entonces se le ocurrió: ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, y le dijo a uno de sus ayudantes: encárgate 300 maniquíes y los acomodas ahí en diferentes sitios del estadio. Y sí, así lo hizo. Se llevó a cabo el partido a puerta cerrada. Y de repente empezaron a llegar quejas por parte de los aficionados. Y pues qué, ¿por qué se quejan? Que cómo habían puesto esas cosas en las gradas del estadio para amenizar el partido. Y es que se equivocaron y en lugar de mandarles maniquíes normales, de esos que se utilizan en las tiendas para lucir la ropa, les llevaron muñecas sexuales. Muñecas inflables. Sí, y pues no, el público se sintió muy ofendido por esa causa. Así que, pues mejor que estén las gradas vacías. Una joven en Estados Unidos fue condenada a en el Reino Unido, está condenada a 2 años de prisión. Era niñera.
Era niñera de un niño de 13 años y está acusada de abusar sexualmente de él. Según relató la víctima, él se encontraba jugando Xbox cuando ella entró a su habitación, le bajó el pantalón y comenzó a practicarle sexo oral, pero el asunto quedó ahí. Poco tiempo después, ella se casó y tuvo un hijo, lejos de pensar que ese bebé estaba relacionado con el asunto aquel del niño que cuidaba. Su marido no desconfió, no dijo nada, dio por sentado que era suyo, pero 12 meses después, durante el verano de 2018, el muchacho que cuidaba regresó ante las autoridades para detallar los abusos sexuales a los que había sido sometido. Ella negó las acusaciones totalmente, pero le hicieron la prueba de ADN y resulta que el bebé es del niño del que abusó sexualmente, por lo que pasará 2 años en prisión. Así que... Sí, Mario. No, nada. Manifesté mi pasmo. Sí, ya el niño se quedó papá, fíjate, a los 13 años. Sí. Pero... Uf. El niño se quedó con niños. Eso. Cosas insólitas. Nuevamente salió al balcón de la plaza de San Pedro el Papa Francisco, y ofreció una misa, pero allá sí ya hubo apertura, ya las personas pudieron asistir, pero como en París no han abierto las iglesias, entonces en un estacionamiento hicieron toda la ceremonia de Eucaristía. Fue convocada por un obispo y la va a repetir al menos los 2 próximos domingos debido a las medidas de sanidad, y segundo porque tuvo 500 fieles presentes en el estacionamiento en París y que todos participaron de la misa. 200 vehículos estuvieron ahí presentes y recibieron la bendición y por fin disfrutaron de esa ceremonia que para muchos es importante. Bueno, dices curioso, disfrutaron. Se supone que no es para disfrutar, pero ha habido otros miembros de la jerarquía que han reaccionado muy airadamente al cierre de las iglesias. Alguno denunció que toda una conjura para acabar con la religión en Europa y para favorecer al Islam, porque el Islam, pues, cada quien puede rezar en su casa. Oye, Mario, pero sí se disfruta, porque los propios sacerdotes durante la misa dicen que es una reunión en la que participas, en la que te acercas al Creador, es dependiendo de cómo tomen las personas el ir a la iglesia. Hay quienes van obligados y hay otros que van porque se sienten bien, porque después de eso hay cierta calma en su espíritu. Tomás. Pues sí. Es curioso, ahora dicen que al cerrar las iglesias quieren terminar con la religión católica, y aquí en México, en la cristera del 26-29, la primera medida que adoptó la iglesia fue cerrar las iglesias. No toda la iglesia católica mexicana, pero sí algunos muy acelerados, después así se dijo en la propia iglesia, acelerados, llevaron a la gente a que cerraran las iglesias, y fue terrible el periodo de 3 años de guerra cristera, y después continuó con un lapso, pero ya muy disminuida. Pero vemos que ahorita tratan de regresar a lo que son
las ceremonias normales de la religión católica, ¿no? Ayer veíamos una basílica de San Pedro, en donde ya algunas personas podían entrar a estas instalaciones, un número reducido, con una distancia bastante grande entre una y otra de las personas, pero habíamos platicado ya hace unos días de que el que se trate de seguir con estas ceremonias ayudan en los momentos de confinamiento para los que son católicos, para los que llevan esta fe, a que tengan cierta tranquilidad, al que de alguna manera sientan la compañía de un ser superior que los está protegiendo, que los está acompañando y que les dé cierto descanso, cierta confianza, cierta esperanza también de que esto va a pasar y de que las cosas se van a componer. Y pues el que se busca en diferentes maneras es algo curioso, pero es la forma que tiene el ser humano de salir adelante de estas crisis y de acercarse, ¿no?, a lo que lo puede ayudar, en este caso la Iglesia Católica. Es que creo que ese es el punto que no estábamos. Yo les pregunto, esta es la nueva anormalidad que vamos a vivir. Es decir, están yendo a la iglesia en coche. ¿Qué va a pasar con los que no tienen coche? Pero los nuevos espectáculos son aislados. Salir ahora a convivir con la demás gente requiere de estar dentro de un ambiente controlado. ¿Cómo vamos a vivir los conciertos, las misas, el cine, los restaurantes, todas esas donde convivíamos con la demás gente? ¿Cómo va a ser a partir de ahora? Sí, porque en realidad no se va a acabar. No. Esto no se va a acabar. La enfermedad llegó para estar ahí. Y si se encuentra una vacuna y medicamentos antivirales, pues se controlará. Es decir, por ejemplo, hay enfermedades terribles que andan, ahí están, se contagian y demás. Por ejemplo, la difteria, que mataba en su momento a millones de niños. Había epidemias terribles, pero se descubre la vacuna y se inventan medicamentos que hacen sobrevivir a los que la llegan a sufrir. Entonces se vuelve en algo pues que está en la conciencia colectiva, por ahí anda recordando, pero poca gente conoce a alguien que se ha enfermado de difteria en este momento. Un sacerdote tuvo una idea diferente para respetar la sana distancia y sin embargo otorgar a sus fieles la bendición, dar la bendición en su parroquia. Los restaurantes, los centros comerciales, las escuelas han tenido que sucumbir a la normalidad y desde luego también en las iglesias. Para evitar grandes concentraciones, buena parte de los países del mundo prohibieron cualquier tipo de acto religioso. Por eso los sacerdotes han dado rienda suelta a su creatividad y se las han ingeniado para oficiar los servicios sin quebrantar las normas de seguridad. En la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, en marzo, la misa se transmitió por YouTube, la misa dominical, que se celebró a puerta cerrada por el nuevo coronavirus. En Francia, los fieles asistieron este domingo a una misa en coche. Un sacerdote en Detroit, en el estado de Michigan, viralizó en redes sociales por aplicar un método en absoluto convencional. El padre utilizó una pequeña pistola de agua para bendecir a sus feligreses. El religioso estadounidense llenó el arma de juguete con agua bendita y desde una distancia segura disparó a los devotos que esperaron su turno dentro de sus autos, y él iba esparciendo el agua bendita entre todos los que se congregaron ahí en sus automóviles. Lo que decíamos, el ingenio.
Sí, son todas esas nuevas formas que se están adoptando para seguir con lo que es tu creencia, tu tradición. Y mira, no hay que olvidar que en nuestro país, en el Estado de México, es en donde se dio que uno de los sacerdotes, a través, más bien viajando en un helicóptero, también estuvo lanzando bendiciones a todos los que pertenecían a esa zona por donde él pudo transitar. Pero te digo, se utilizan diferentes medios. Acá fue el del helicóptero, el que estuvo llevando la cercanía, la bendición, el saludo a los seguidores, a los feligreses. Sí, también ya hay exorcismos en línea. Ah, mira. Acerque usted a su poseído al receptor, a su computadora, y ahí aparecerá el exorcista. Entonces, usted sujételo mientras el exorcista le hace, le dice las frases rituales, le talla un crucifijo y usted tiene que echarle agua bendita por su parte. Tomás. Y el rito fundamental es el sacramento de la comunión. No están entonces administrando la comunión porque es de la mano a la boca. Entonces no estarán dando la comunión, que es algo fundamental. Bueno, están cerradas las iglesias, Tomás, y no se está llevando a cabo las misas en ninguna iglesia, por lo menos aquí en México. Pero las últimas semanas que ya había iniciado la pandemia, le daban en la mano la hostia al devoto y él era el que se la llevaba a la boca, pero después suspendieron todo eso. Qué curioso, digo, qué extraño. Para el creyente eso es fundamental, no puede prescindir de eso. Siempre va el sacramento de la confesión y casi siempre al siguiente día, pues, obligada a la comunión. ¿Cómo han perdido los católicos esta clase de ritos, de ceremonias que son muy significativas?